¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas pueden escuchar la voz de Dios con tanta nitidez mientras tú luchas por distinguir un susurro divino del ruido de tus propios pensamientos? Y si yo te dijera que existe un secreto, una llave maestra que Ellen White descubrió y que fue deliberadamente olvidada por la mayoría de los cristianos actuales, un secreto tan potente que, cuando se reveló, transformó por completo la vida espiritual de miles de personas que tuvieron la valentía de ponerlo en práctica. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a descubrir algo que puede cambiar radicalmente tu conexión con lo divino, algo que estuvo oculto justo debajo de nuestra nariz todo este tiempo. Imagina por un momento que estás en una habitación oscura palpando las paredes, buscando desesperadamente una puerta de salida. Sabes que existe. Incluso puedes sentir que está cerca, pero simplemente no logras encontrarla. Así exactamente se sienten millones de cristianos cuando intentan oír la voz de Dios. Oran, ayunan, leen la Biblia, y aún así sienten que sus oraciones golpean el techo y regresan vacías. Ellen White pasó por eso también, hasta descubrir un patrón impresionante que lo cambió todo. Y lo más intrigante, ese patrón estaba en las Escrituras todo el tiempo, pero de una manera que nadie había percibido antes. Déjame hacerte una pregunta que puede parecer extraña al principio. ¿Cuándo fue la última vez que permaneciste en completo silencio por más de 5 minutos? Y no hablo solo de silencio externo, sino de silencio interno también, sin pensamientos corriendo, sin preocupaciones martillando, sin esa voz interior que nunca deja de hablar. Si eres como la mayoría de las personas, probablemente ni siquiera puedas recordarlo. Y ahí empieza el problema. Mira, White descubrió que existe una frecuencia específica en la que Dios habla y nosotros simplemente no estamos sintonizados con ella. Es como intentar captar una emisora AM en un aparato configurado solo para FM. No importa cuánto gires el dial, nunca vas a oír otra cosa que estática. Pero aquí es donde la cosa se vuelve realmente fascinante. Ellen White no solo identificó este problema, encontró la solución exacta. Y esa solución estaba escondida en un versículo bíblico que todos hemos leído decenas de veces sin notar su verdadero significado. Cuando ella compartió este hallazgo por primera vez en 1882, muchos líderes religiosos de la época quedaron impactados. Algunos incluso intentaron suprimir esa información porque desafiaba completamente la forma tradicional de buscar a Dios. Pero quienes tuvieron el valor de aplicar lo que ella enseñó, pues sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Ahora, si estás pensando que esto es una más de esas teorías complicadas que solo teólogos logran entender, déjame tranquilizarte. Lo que Ellen White descubrió es tan simple que un niño puede practicarlo, pero tan profundo que puede llevar toda una vida a dominarlo por completo. Y lo más impresionante, funciona sin importar cuánto tiempo lleves como cristiano, cuántos versículos memorizaste o cuántas veces ya leíste la Biblia entera. En realidad, algunas de las personas que tuvieron los resultados más dramáticos fueron precisamente aquellas que se consideraban las más alejadas de Dios. ¿Sabías que Ellen White tuvo más de 2000 visiones a lo largo de su vida? 2000 momentos en los que afirmó haber recibido comunicación directa del cielo. Ahora, antes de que pienses que eso era algún tipo de don especial que solo ella tenía, déjame revelarte algo sorprendente. En sus escritos privados, dejó claro que cualquier persona podía desarrollar esa capacidad de oír a Dios con claridad. El problema es que la mayoría de nosotros está haciendo exactamente lo contrario de lo que deberíamos hacer. Es como nadar contra la corriente y preguntarte por qué no conseguimos avanzar. Aquí hay algo que te hará replantear todo lo que aprendiste sobre la oración. Ellen White descubrió que existe un horario específico del día en que nuestra mente está naturalmente más receptiva a la voz divina. Y no es necesariamente por la mañana temprano, como muchos predicadores insisten. Para algunas personas puede ser, pero para otras puede ser en un momento completamente distinto. El secreto está en identificar tu propio ritmo espiritual único, algo que ella llamaba la hora sagrada personal. Cuando descubres cuál es tu hora sagrada y aprendes a protegerla, es como si una puerta dimensional se abriera entre tú y el cielo. Pero espera, porque ahora viene la parte
que puede dejarte un poco incómodo. Ellen White también reveló que existen 3 bloqueos principales que impiden a la mayoría de las personas oír la voz de Dios, y el más común de ellos es algo que hacemos todos los días sin darnos cuenta. Es algo tan integrado en nuestra rutina moderna que ni siquiera consideramos que podría estar interfiriendo en nuestra vida espiritual. Cuando ella identificó ese bloqueo por primera vez, muchas personas no lo creyeron. Al fin y al cabo, ¿cómo algo aparentemente tan inofensivo podría tener un impacto tan profundo en nuestra capacidad de conectar con lo divino? Si aún sigues viendo hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que necesitas esta información. Y déjame decirte algo, no es casualidad que hayas encontrado este video hoy. Tal vez estés pasando por un momento en que necesitas desesperadamente oír una dirección clara de Dios. Tal vez estés cansado de sentir que tus oraciones no pasan del techo, o quizás simplemente sabes, allá en el fondo, que hay más en la vida espiritual de lo que has experimentado hasta ahora. Si es por eso que estás aquí, entonces suscríbete al canal ahora, porque lo que voy a compartir en los próximos minutos puede ser exactamente lo que estabas buscando. Y no te suscribas solo por suscribirte. Hazlo porque estás listo para una transformación real en tu vida espiritual, porque eso es lo que compartimos aquí cada semana. Ahora vamos a lo que Ellen White realmente descubrió. En una de sus visiones más impactantes, vio algo que la dejó profundamente inquieta. Ella vio a millones de cristianos sinceros, personas que de verdad amaban a Dios, pero que estaban espiritualmente sordas sin saberlo. No por falta de fe, no por pecado no confesado, sino simplemente porque nadie jamás les enseñó la técnica correcta para sintonizar con la frecuencia divina. Es como tener un smartphone de última generación, pero nunca descubrir que puede hacer mucho más que solo llamadas. El primer elemento del secreto que Ellen White reveló tiene que ver con lo que ella llamaba la preparación del santuario interior. Mira, la mayoría de nosotros salta directo a la oración. Empezamos a hablar con Dios de inmediato, volcando nuestras preocupaciones, peticiones y gratitudes. Pero Ellen White descubrió que eso es como intentar sembrar semillas en un suelo no preparado. Antes de hablar, necesitamos crear el ambiente interno correcto. Y eso no significa solo cerrar los ojos y juntar las manos. Significa algo mucho más profundo y transformador. Ella escribió que nuestra mente es como un lago. Durante el día, con todas nuestras actividades, pensamientos y preocupaciones, ese lago se agita con olas constantes en la superficie. Cuando intentamos oír la voz de Dios en ese estado, es imposible. Es como intentar ver tu reflejo en agua turbulenta. Pero cuando aprendemos a calmar esas aguas, cuando dominamos el arte de aquietar verdaderamente nuestra mente, algo extraordinario sucede. La voz que siempre estuvo allí susurrando, de repente se vuelve nítida como el sonido de una campana en una mañana silenciosa. El segundo elemento es todavía más revolucionario. Ellen White descubrió que Dios con frecuencia nos habla mediante un lenguaje que no está hecho de palabras. Puede sonar raro al principio, pero piénsalo. ¿Cuántas veces sentiste que debías hacer algo? ¿Tuviste una intuición fuerte sobre una decisión? ¿O simplemente sabías algo sin poder explicar cómo? Ellen White llamaba a eso impresiones divinas y desarrolló un método específico para distinguir esas impresiones genuinas de Dios de nuestros propios pensamientos y emociones. El método de ella era sorprendentemente científico para la época. Mantenía lo que llamaba un diario de impresiones, donde registraba cada vez que sentía que Dios le decía algo. Luego ella esperaba. Si la impresión persistía y se alineaba con los principios bíblicos, la consideraba como proveniente de Dios. Si desaparecía o entraba en conflicto con las Escrituras, la descartaba. Con el tiempo, desarrolló una sensibilidad extraordinaria para reconocer la voz divina, como un músico que logra identificar una sola nota desafinada en toda una orquesta. Pero aquí está el tercer elemento, y este es el que realmente separa a quienes consiguen de quienes solo lo intentan. Ellen White descubrió que existe una postura específica del corazón que abre los canales de comunicación con Dios. No es humildad, aunque eso sea importante. No es fe, aunque eso sea esencial. Es algo que ella llamaba expectativa reverente.
Es un estado mental donde simultáneamente esperas que Dios te hable, pero también estás completamente abierto a que diga algo distinto de lo que esperas oír. La mayoría de nosotros va a Dios con una agenda. Queremos que confirme nuestras decisiones, bendiga nuestros planes o resuelva nuestros problemas de la manera que imaginamos. Pero Ellen White descubrió que cuando hacemos eso, creamos una barrera invisible que bloquea la verdadera comunicación divina. Es como ponerte tapones en los oídos y luego quejarte de que no consigues oír la música. La expectativa reverente significa ir a Dios con las manos abiertas, listo para recibir lo que Él quiera dar, aunque sea completamente distinto de lo que pedimos. Ahora, recuerda que mencioné aquellos 3 bloqueos que impiden a la mayoría de las personas oír la voz de Dios. El primer bloqueo, y prepárate porque este puede sorprenderte, es el exceso de información. Ellen White observó que cuando llenamos nuestra mente constantemente con voces externas, opiniones, noticias, entretenimiento, conversaciones, dejamos poco espacio para la voz suave y delicada de Dios. Es como intentar oír a alguien susurrando mientras estás en un concierto de rock. Ella recomendaba períodos regulares de lo que llamaba ayuno mental, donde deliberadamente nos alejamos de todas las formas de input externo para crear espacio para lo divino. El segundo bloqueo es la prisa. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, donde esperamos respuestas inmediatas para todo. Pero White descubrió que Dios raras veces habla a nuestra velocidad. Él habla a la velocidad de la eternidad, que es mucho, mucho más lenta de lo que estamos acostumbrados. Cuando nos apresuramos, cuando intentamos forzar una respuesta, terminamos oyendo solo el eco de nuestros propios deseos. Ella escribió: Dios susurra mientras el mundo grita. Para oír el susurro tienes que alejarte del grito. El tercer bloqueo, y este es el más sutil de todos, es lo que Ellen White llamaba la trampa de la espiritualidad performática. Es cuando convertimos nuestra búsqueda de Dios en una actuación, ya sea para nosotros mismos o para otros. Cuando oramos para impresionar, cuando ayunamos para parecer espirituales, cuando leemos la Biblia para cumplir una cuota, creamos una capa de artificialidad que bloquea la comunicación auténtica con Dios. Es como intentar tener una conversación íntima con alguien mientras estás actuando en una obra de teatro. Déjame compartir algo que Ellen White escribió y que cambió por completo mi perspectiva. Dios no está interesado en nuestra perfección religiosa, sino en nuestra honestidad desnuda. Él prefiere a un pecador honesto que a un santo fingido. Cuando te acerques a Él, ve como eres, no como crees que deberías ser. Eso es revolucionario porque contradice mucho de lo que aprendimos sobre cómo acercarnos a Dios. No necesitamos arreglarnos primero. No necesitamos tener todas las respuestas. No necesitamos ni siquiera tener una fe perfecta. Solo necesitamos ser auténticos. Y aquí hay algo práctico que puedes hacer hoy mismo. Ellen White desarrolló lo que ella llamaba ejercicio de sintonía divina. Es simple, pero poderoso. Busca un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Ahora, en vez de empezar a hablar con Dios, simplemente quédate en silencio, pero no un silencio vacío, un silencio expectante. Imagínate como una radio que va sintonizándose lentamente hasta encontrar la estación correcta. No fuerces nada, no esperes nada específico, solo permanece presente y receptivo. Ella recomendaba hacerlo por al menos 15 minutos al día, preferiblemente siempre a la misma hora. Al principio, puedes no oír nada más que tus propios pensamientos corriendo. Eso es normal. Con el tiempo, a medida que practicas, algo empieza a cambiar. Las aguas del lago mental comienzan a calmarse, el ruido interno disminuye, y en el silencio que surge, empiezas a percibir algo que siempre estuvo allí, la presencia suave y constante de Dios, hablando de maneras que nunca imaginaste posibles. Pero Ellen White también advirtió sobre algo importante. Dijo que cuando empezamos a oír a Dios con más claridad, debemos estar preparados para oír cosas que quizá no queramos escuchar. Dios puede pedirte que perdones a alguien a quien juraste nunca perdonar. Puede pedirte abandonar algo que amas, pero que está frenando tu crecimiento espiritual. Puede mostrarte verdades sobre ti mismo que son difíciles de aceptar. La cuestión es, ¿estás realmente listo para oír la voz de Dios
incluso cuando dice algo distinto de lo que esperabas. Si llegaste hasta aquí en el video, es porque algo en tu alma está respondiendo a este mensaje. Tal vez estés cansado de una religión superficial, que promete mucho pero entrega poco. Tal vez estés buscando algo más real, más auténtico, más transformador. Suscríbete al canal y activa la campanita, no porque yo lo pida, sino porque cada semana revelamos secretos espirituales como este, que fueron olvidados o ignorados por la religión moderna. Secretos que pueden literalmente cambiar tu vida si tienes el valor de aplicarlos. Ellen White vivió estos principios por más de 70 años y el resultado fue una vida de extraordinaria conexión divina. Ella no solo oía la voz de Dios, vivía en comunión constante con Él. Y lo más impresionante, en sus últimos escritos, insistió en que eso no era un privilegio especial de ella, sino el derecho de nacimiento de todo hijo de Dios. El problema es que nos enseñaron a conformarnos con mucho menos de lo que Dios quiere darnos. Piensa en eso por un momento. ¿Y si realmente pudieras oír la voz de Dios con claridad, y si en lugar de adivinar cuál es su voluntad para tu vida, pudieras saberlo con certeza? ¿Y si, en vez de sentirte distante y desconectado, pudieras vivir en comunión constante con lo divino? Eso no es fantasía religiosa. Eso es lo que Ellen White descubrió que es posible para cualquier persona dispuesta a aplicar estos principios. El secreto final que ella reveló, y este es el que ata todo junto, es que oír la voz de Dios no es un evento, es una relación, no es algo que haces, es algo en lo que te conviertes. Cuando aplicas consistentemente estos principios, cuando creas espacio en tu vida para lo divino, cuando aprendes el lenguaje único que Dios usa para hablarte, algo extraordinario sucede. No solo oyes la voz de Dios ocasionalmente, vives en diálogo constante con Él. Ellen White escribió: llegará el día en que la línea entre el cielo y la tierra será tan tenue en tu experiencia que apenas podrás distinguir dónde termina tu voz y dónde comienza la voz de Dios, no porque te hayas vuelto Dios, sino porque aprendiste a vivir en perfecta armonía con Él. Eso puede parecer imposible ahora, pero recuerda, todo viaje empieza con un solo paso, y el paso que puedes dar hoy es comenzar a aplicar lo que aprendiste en este video. Entonces, aquí está mi desafío final para ti. En los próximos días, comprométete a practicar el ejercicio de sintonía divina que compartí. Solo 15 minutos al día. Crea tu propio diario de impresiones. Empieza a prestar atención a los susurros divinos que quizá hayas ignorado. Y lo más importante, mantente abierto para ser sorprendido por Dios. Porque cuando realmente comienzas a oír su voz, cuando descubres que Él ha estado hablándote todo el tiempo y tú simplemente no sabías cómo escuchar, tu vida no volverá a ser la misma. La verdad impactante es esta: Dios nunca dejó de hablar. Somos nosotros quienes dejamos de escuchar. Ellen White redescubrió el arte perdido de oír la voz divina y ahora ese conocimiento está en tus manos. La cuestión no es si Dios va a hablarte. La cuestión es, ¿estás realmente listo para oír? Porque una vez que abres esa puerta, una vez que te sintonizas en esa frecuencia divina, no hay vuelta atrás. Tendrás acceso a una dimensión de vida espiritual que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. ¿Y tú crees que ese secreto fue ocultado de nosotros? ¿Estás listo para aplicar lo que Ellen White descubrió y transformar por completo tu comunicación con Dios? Escribe: yo quiero oír la voz de Dios. En los comentarios, si estás comprometido a aplicar estos principios en los próximos días. Y si este video tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesita oír este mensaje hoy, porque el mundo está lleno de personas desesperadas por oír la voz de Dios, pero que simplemente no saben cómo. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para cambiar la vida de ellas para siempre. Recuerda, el cielo no está en silencio, nunca lo estuvo. Solo necesitas aprender a escuchar en la frecuencia correcta. Y ahora ya sabes cómo.